Nadie advirtió sobre la extraña danza nocturna de los animales hasta que fue demasiado tarde. La primera noche que pasé en ese recóndito pueblo rural, oculto entre colinas y sembradíos marchitos, escuché un crujir en el establo que me heló la sangre. Al asomarme, percibí siluetas imposibles. Aquellas criaturas, usualmente dóciles, se erguían sobre dos patas, con los ojos brillantes clavados en la oscuridad. Desde un viejo árbol retorcido, una bandada de cuervos graznaba furiosamente, como si presintieran una antigua amenaza regresando a la vida. Bienvenidos al canal Entre Tinieblas. Hoy les presento El llamado de las bestias erguidas, una historia donde la inocencia del campo se tiñe con un horror que acecha cada noche. El viento que sacude las tejas de las casas parece susurrar un nombre prohibido, avisando a quien se atreva a quedarse tras la puesta del sol. Prevalece la sensación de que el suelo, reseco y polvoriento, palpita con un latido ancestral, despertando algo tan viejo como hambriento. Aquí, los animales no solo observan, sino que avanzan, erguidos y en silencio, buscando algo que nadie se atreve a nombrar. Al clarear el día, recorrí los angostos caminos que rodeaban las granjas. Los lugareños ofrecían un saludo distante, como si temieran hablar demasiado. Un anciano me confesó con voz trémula que las noches eran cada vez más largas y que las bestias, antaño sumisas, actuaban bajo un influjo que nadie comprendía. Descubrí huellas impresas en la tierra blanda, pero no eran de pezuñas. Semejaban pisadas humanas y se adentraban en el bosque. Esa mañana, el aire estaba cargado de ceniza y un hedor rancio emanaba de los corrales vacíos. Comprendí entonces que este no era un pueblo cualquiera, sino un lugar donde los secretos se susurraban tras puertas cerradas. El sol, apenas tibio, ya no ofrecía consuelo, presagiando el horror de la próxima noche. La segunda noche decidí mantenerme alerta. Desde mi ventana observé la silueta de un gallo que, en lugar de dormir en su perchero, se mantenía recto junto a la cerca, con la mirada clavada en la carretera. Un perro vagabundo que cruzaba el camino se detuvo, se irguió sobre dos patas y emitió un gruñido que parecía humano. Los demás animales parecieron responder con un suave murmullo que reverberó por el descampado. Me estremecí intentando grabar en mi mente aquella escena, incapaz de hallar una lógica para lo que veía. Fue como presenciar un ritual antiguo, algo que emergía desde la memoria olvidada del mundo. Cuando todo quedó en silencio, sentí un escalofrío. El verdadero horror aún estaba por llegar. Durante el día siguiente, asistí a la misa en la pequeña iglesia del pueblo, buscando respuestas. El sacerdote, con ojeras profundas, explicó que antiguamente la gente solía abandonar ciertas ofrendas al borde del bosque como si apaciguaran a una presencia primordial. Ahora, por algún motivo desconocido, ese ritual había cesado. Ellos están reclamando lo que les pertenece. Fue todo lo que me dijo antes de retirarse, con la sotana rozando el polvo del pasillo. Al salir, vi los rostros de los feligreses, cabizbajos y vencidos, como si supieran que cada anochecer el abismo se abría un poco más. El campanario resonó una última vez y sentí que su tañido era una advertencia que atravesaba la calma aparente del día. Esa noche resolví armarme de valor e investigar en los alrededores. Siguiendo los senderos de tierra, crucé campos abandonados bajo un cielo opaco. Un maizal seco se extendía en todas direcciones, y a la distancia pude percibir cómo un caballo se erguía sobre dos patas tras la hilera de tallos. Su relincho, ahogado y distorsionado, retumbó por el campo, encendiendo mi miedo. Avancé con la linterna temblorosa y en un claro hallé una ofrenda extraña. Un pequeño montón de huesos, cuidadosamente apilados, rodeados de velas consumidas. El aire se llenó de un olor agrio que me hizo toser.
Nada podía prepararme para la súbita aparición de un par de ojos brillantes, observándome desde detrás de un espantapájaros caído. De vuelta en el pueblo, quise compartir mi hallazgo con los habitantes. Sin embargo, todos se negaron a escuchar, como si hablar de ello alimentara la maldición. Solo encontré a la posadera, que con la voz quebrada me confió una antigua historia. Hacía generaciones, la gente veneraba a un espíritu del bosque, ofreciéndole parte de sus cosechas para mantener la armonía. Pero al dejar de rendirle tributo, aquel espíritu transformó a las criaturas bajo su tutela. «Ahora caminan como nosotros», susurró, cerrando la puerta con premura. Me quedé con las palabras resonando en mi cabeza, incapaz de olvidar los pasos metálicos de los animales y la opresiva sensación de estar siempre vigilado. La siguiente noche la pasé en vela, atrincherado en el granero de una finca abandonada. El hedor a heno rancio y moho calaba mis fosas nasales. De pronto, un gruñido se alzó en la penumbra, y percibí sombras moviéndose en la penumbra. El gato que habitaba el granero cruzó de puntillas, erguido sobre dos patas, y me miró con una inteligencia malsana. Atrás de él, más animales repitieron el gesto, como si hubieran aprendido una forma corrupta de caminar. Sus pupilas brillaban con un resentimiento ancestral. Sentí mi corazón palpitar desbocado, consciente de que algo en mí les resultaba extraño y fascinante. Cuando el viento se calmó, juraría que escuché un susurro: «Dánoslo, devuélvenos lo nuestro». Al amanecer, corrí hacia la biblioteca del pueblo, una construcción polvorienta donde los libros se agolpaban en estanterías angostas. Rebusqué en viejos legajos hasta encontrar referencias a una deidad rural, un ente llamado el guardián de las cosechas. Según las crónicas, exigía sacrificios y posesiones de la comunidad para mantener el orden natural. Al leer más, mis manos temblaron. Cuando esa deidad se enfurecía, maldecía a los animales, dándoles conciencia y sed de venganza. Sentí un escalofrío al recordar sus ojos luminosos y su andar retorcido. Justo entonces, alguien cerró de golpe la puerta principal. Era el cura, quien advirtió que debía dejar de hurgar en los secretos de un horror que nos superaba. Pero la curiosidad fue más fuerte, así que esa misma tarde me interné en el bosque, siguiendo las pisadas híbridas que partían de las granjas. Mientras caminaba, los árboles se iban cerrando sobre mí, y la luz del sol disminuía con rapidez. Encontré un claro sumido en la penumbra, presidido por una gran piedra tallada con símbolos arcanos. Restos de ofrendas antiguas se desperdigaban por el suelo: cestas de grano, vasos de leche cuajada y pequeños fetiches de paja. De pronto, una bandada de cuervos alzó vuelo, y sentí que algo me observaba desde las sombras. Mi pulso se aceleró cuando al fondo de la arboleda distinguí figuras cuadrúpedas, que poco a poco se irguieron en postura humana y comenzaron a avanzar en silencio. Retrocedí asustado, pero mi pie tropezó con una rama y caí al suelo golpeándome la cabeza. En medio del aturdimiento, escuché pasos firmes a mi alrededor. Al alzar la mirada, vi un conjunto de animales que me rodeaban: cerdos, ovejas y hasta un zorro, todos de pie, mirándome con perversa curiosidad. Su respiración, pesada y cargada de resentimiento, envolvía el claro. Un olor fétido me hizo lagrimear mientras sentía una energía densa retumbando debajo de la piedra tallada. Un instante después, sus ojos ardieron con un brillo febril y comprendí que cada uno anhelaba algo que yo no podía comprender: el tributo que el pueblo había dejado de ofrecer. Mis latidos se mezclaron con el siseo tenebroso de la hierba seca. Luché por incorporarme, pero las bestias bloqueaban mi salida. En el centro del claro, una aparición apenas humanoide surgió del tronco de un árbol. Sus rasgos eran una mezcla de corteza y hueso, con una mirada ancestral que atravesó mi voluntad.
Aquel era el guardián de las cosechas, reclamando su parte. Todo a mi alrededor se volvió un remolino de sombras y gruñidos. Me sentí diminuto frente a una presencia tan vieja como los bosques mismos. Un coro de gruñidos se transformó en un latido colectivo, y supe que para escapar tendría que exponer al pueblo su deuda. Con un grito desesperado, corrí entre las bestias erguidas, abriéndome paso hacia la libertad sin saber si, al amanecer, el pueblo seguiría existiendo o si la maldición devoraría a todos. Aún conservo las imágenes de ese lugar como un eco que perturba mis noches. El bramido impío de los animales erguidos y la presencia tenebrosa de aquel guardián primigenio. En este relato de terror rural queda el rastro de un pacto incumplido y la furia de las criaturas reclamando su deuda. Tal vez, en rincones apartados del mundo, fuerzas ancestrales sigan exigiendo sus ofrendas, y quienes osen ignorarlas confronten ese horror que aguarda en las sombras. Gracias por escuchar esta historia en Entre Tinieblas. Si les ha impactado, no olviden dar like, suscribirse para más relatos oscuros, compartir este episodio con quienes disfruten del misterio y contarnos en los comentarios qué temores duermen en sus recuerdos. Puede que algún día, al anochecer, los ruidos en el granero o el gemido del viento contengan más de lo que se atreven a imaginar. La oscuridad no termina cuando cierra el telón, sino que persiste, acechándonos en cada recoveco de nuestra mente.